Hello mis fresitas, ¿cómo están? Soy Lucy y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablar de uno de los personajes más controversiales de Campamento Desventura. Tal y como lo vieron en el título, se trata de Alex Selig. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasa cuando con una sola acción basta para que todo el mundo decida quién eres? ¿Qué pasa cuando tanto los personajes dentro del show, incluso los propios fans, te señalan como villano, sin detenerse a mirar más a fondo? Hoy no vengo a repetir lo que todos dicen. Quiero detenerme un momento para mirar su historia desde otro ángulo. Que sean capaces de preguntarse si realmente conocemos al personaje que tanto juzgan. Así que si alguna vez pensaste que Alec era simplemente un villano o el aliado de Fiore, quédate conmigo. Campamento Desventura es una serie creada por Odd Nation Cartoons, que comenzó como un proyecto fanmade de drama total, pero que con el tiempo fue ganando visibilidad, especialmente con la llegada del remake de su primera temporada, la cual atrajo a nuevos espectadores. A esto se sumaron los distintos proyectos que surgieron más adelante, como All Stars, el remake de la temporada 2, Carnaval del Caos y Fans vs Favoritos, que siguen en emisión a día de hoy, expandiendo poco a poco su historia. Se nos presenta el personaje de Alec durante el remake de la temporada 1 del show, como alguien bastante reservado, alguien que observa mucho y habla poco. Dentro de su equipo rápidamente empieza a ser visto como el cerebrito, una persona que está constantemente analizando lo que ocurre a su alrededor. Algo curioso es que durante los primeros capítulos sabemos muy poco sobre él. De hecho, hace poco uso del confesionario, lo cual hace que el personaje se sienta todavía más misterioso. De igual forma, este personaje no forma parte del elenco original de Drama Total Aventura, que era el nombre del show antes de ser cambiado por el que conocemos actualmente. A medida que va avanzando la competencia, se le ve siendo más estratégico y tratando de consolidar su alianza con Fiore, que es de las dinámicas más llamativas de toda la temporada. Con el pasar de los capítulos, su alianza con ella es la que se encarga de mover los hilos y sacar a todos los participantes restantes que no sean útiles, hasta que la fachada de niña indefensa se cae y todo su plan se ve frustrado. Sin tener más remedio, terminan formando una alianza con Gret, ya que era su única opción, luego de este haber traicionado a Ellie en un anterior juicio para que Fiore permanezca en el juego. Durante un capítulo previo a la final, termina siendo traicionado por la misma persona que se encargó de salvar constantemente, siendo algo clave para poder romper aquel vínculo que formaron, quedando en el cuarto puesto de la temporada, sin posibilidad alguna de poder ganar el millón. Y vaya, todo por confiar en una niñita. Para la tercera entrega del show traen el personaje de regreso, pero durante esta ocasión se le notaba totalmente distinto. No era el Alec con aquella vestimenta perfectamente elegida, lo perdió todo, ya que luego de culminar con la temporada 1, su esposa se divorció de él y con esto se llevó a su hijo, viéndose frustrado y recurriendo al alcohol como su aliado para poder ahogar penas, ya que no logró recuperarlos como él pensaba hacer. Durante esta temporada, Alec formó varias alianzas importantes, pero la más destacada fue la llamada Alianza de Villanos. Dentro de este grupo, él asumió el rol de líder, organizándose junto a Yul, Gret, Rilla y de forma bastante inesperada, Ellie y Fiore también. Esta alianza no se basaba en confianza real, sino en estrategia. Alec entendía perfectamente que si no se unían, todos ellos serían eliminados fácilmente por el grupo contrario, a quienes podríamos llamar héroes. Por eso,
más que una elección, fue una necesidad para mantenerse dentro del juego. A pesar de que todavía se notaba que Alex seguía afectado por la traición de Fiora en el pasado, ambos lograron dejar sus diferencias de lado, no porque el problema estuviera completamente resuelto, sino porque en ese punto del juego les convenía trabajar juntos. Sin embargo, más allá de lo estratégico, hubo una relación que destacó bastante durante esta temporada, y esa fue su relación con Rille. Desde los primeros desafíos ya se podía notar alguna mirada entre ellos. No era algo muy evidente al inicio, pero sí lo suficiente como para generar cierta duda. Poco a poco empezaron a interactuar más, principalmente por temas de la alianza, pero esa cercanía fue creciendo con el paso de los capítulos. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, los momentos compartidos aumentaron y las miradas se mantuvieron constantes. Todo esto se fue construyendo y por ende se notaba la tensión entre ambos, algo que terminó llamando bastante la atención. Este desarrollo llegó a un punto clave cuando Alec gana una velada como recompensa tras el desafío de la bandera. Es en ese momento donde finalmente se concreta lo que se venía insinuando, y ambos se besan. Sin embargo, la relación no avanza de forma positiva. A pesar de que había química entre ellos, Rille tenía sus propios intereses dentro del juego, lo que termina afectando directamente su vínculo con Alec, y lo que parecía que podría ser una relación termina por romperse. Con el tiempo, la relación entre ambos se deteriora, hasta el punto que terminan en malos términos. Esto se refleja claramente hacia la final, cuando Alec decide dejar de apoyarla por completo, incluso en la etapa final de la competencia. Esta situación también impacta en su amistad con Connor. Su relación se ve afectada y llega a romperse momentáneamente. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con Rilla, Alec y Connor sí logran solucionar sus problemas, dejando ese conflicto atrás de una mejor manera. Por otro lado, la alianza de villanos comienza a debilitarse. Aunque en un inicio parecía una estrategia sólida, todo cambia cuando sus planes son descubiertos. Miriam, antes de ser eliminada, deja una carta a los demás equipos, exponiendo la alianza de villanos y por completo arruinando todo lo que Alec planeaba. A partir de ese momento, la alianza pierde su ventaja y sus integrantes comienzan a ser eliminados uno por uno, más que nada durante la fusión. Todo el control que Alec había construido se empezó a desmoronar. Aún así, logra avanzar lo suficiente como para llegar nuevamente a la fusión, demostrando que sigue siendo un jugador fuerte dentro de la competencia, pero finalmente su recorrido termina en el puesto número 6, siendo eliminado y una vez más perdiendo la oportunidad de ganar el $1.000.000. Alec vuelve a ser participante de otra temporada luego de 2 años, llegando a la entrega más reciente del show, Fans vs Favoritos. Durante su presentación se nos deja algo en claro: vino por dinero. Esta vez se le notó un poco más desesperado, si podemos llamarlo de esa forma, y con toda la razón del mundo, ya que el pobre hombre no tiene de dónde sacar el dinero suficiente para pagar la manutención de su hijo, que tampoco veía desde hace años, pero no por gusto, sino porque su ex esposa no lo deja verlo, y como dice, perder no es una opción para él en estos momentos. Perder esta temporada no es una opción. Necesito ese dinero. Perder esta temporada no es una opción. Necesito ese dinero. Necesito ese dinero. En el primer capítulo, Alec logra asegurar algo bastante beneficioso para su juego. Más allá de que su equipo consigue ganar el primer desafío, hay un momento clave que marca su participación, ya que es elegido por el resto para ir con una isla acompañado de Ivy. La elección en sí es importante, pero lo que realmente cambia el rumbo es lo que ocurre ahí. Ivy ni siquiera sabía en dónde estaba parada, lo que deja a Alec en una posición de ventaja. Él aprovecha esta situación y mediante el engaño logra quedarse con la ventaja disponible. Esta ventaja le daba a él y a Fiore una especie de seguro dentro del juego, una herramienta que podían utilizar en caso de estar en peligro durante una votación. Básicamente era una carta bajo la manga que podía cambiar completamente su destino.
Después de ese inicio, durante los siguientes capítulos, Alex se enfoca bastante en otro objetivo importante, que es encontrar el tótem. Sabe que ese tipo de recurso puede marcar la diferencia, así que constantemente intenta localizarlo. Sin embargo, pese a sus intentos, no logra encontrarlo. A medida que avanza la competencia, su situación se complica y la tensión aumenta. Todo esto se desemboca en el capítulo 5, donde ocurre uno de los momentos más decisivos. En esa instancia, Alec termina empatando con Tom. A pesar de haber utilizado su ventaja, no logra asegurar su permanencia en el juego. Esto lleva a un desempate que define quién continúa y quién queda eliminado. Y es justamente ese desempate el que termina jugando en su contra. Siendo honesta, es una resolución bastante cuestionable, incluso algo absurda considerando todo lo que estaba en juego. Aún así, es suficiente para sacarlo de la competencia. De esta manera, Alec queda eliminado una vez más, perdiendo otra oportunidad de llegar lejos, o de incluso haber sido capaz de ganar el show. Tras su salida, es enviado a otra isla, donde tiene posibilidad de intentar regresar a través de redención. Sin embargo, decide no tomar ese camino y renuncia, cerrando por completo su participación durante la temporada. Luego de haber repasado toda su trayectoria, quiero tomar este espacio para defender a capa y espada al personaje, así que acompáñenme a recapitular por qué tanto lo odian. La razón principal por la que los fans del show y un personaje en particular, siendo esta Anastasia, lo critican tanto, es por la idea de que no quería tener un hijo, y de que no lo quiere. Pero, ¿realmente es así? Se sabe que el nacimiento de Daniel no fue precisamente un deseo de Alec, sino más bien una decisión impulsada por su esposa. Él no quería tener hijos en ese momento, y aún así terminó cediendo. Pero algo que no haya sido planeado o deseado al inicio, no significa que automáticamente no haya desarrollado algún tipo de vínculo o responsabilidad después. Muchos se basan únicamente en el capítulo 14 de All Stars, donde se usa el detector de mentiras, para confirmar que Alec no quería a su hijo. Sin embargo, este argumento es bastante débil si consideramos que ese mismo detector fue engañado por Rilla en su momento. Es decir, el sistema no era completamente confiable y ya se nos dejó bien en claro dentro del show. Entonces, si el detector puede fallar, ¿por qué asumir que lo que dijo Alec era una verdad absoluta? Soy tan buena en este juego. Mi actuación mejoró tanto que puedo engañar detectores de mentiras. Mi actuación mejoró tanto que puedo engañar detectores de mentiras. Además, hay un punto importante que muchos suelen ignorar: su motivación principal. Se dejó bastante claro que Alec entró a la competencia con un objetivo específico: recuperar a su esposa Cheryl y a su hijo Daniel. No entró por dinero solamente, ni por fama. Entró por ellos. Entró por su familia. Quería una segunda oportunidad. Quería ser capaz de arreglar lo que había perdido. Y aunque sus acciones dentro del juego puedan ser cuestionables, su motivo principal nunca fue indiferente. De hecho, el hecho de que haya intentado volver a tenerlos en su vida ya dice bastante más que cualquier cosa dentro del show. Algo que muchos pasaron por alto o directamente decidieron ignorar fue lo que ocurrió durante el desafío de comeback en el All Stars. En esta prueba, Alec y Fiore estuvieron en una situación que fácilmente pudo terminar en algo mucho más grave de lo que se puede mostrar. Es cierto que ellos sabotearon primero el desafío al pinchar las llantas, es algo que no se puede negar, pero hay que poner las cosas en perspectiva. Fue una jugada dentro del juego, una estrategia típica para poder frenar al resto, y nadie resultó herido por eso. Además, no era algo imposible de detectar. Las llantas desinfladas son bastante evidentes. No es como si fuera una trampa invisible o imposible de prever. Ahora, lo que hace Ashley va mucho más allá de una simple jugada estratégica. En su intento por detenerlos, termina provocando una situación que pudo haber causado una lesión seria. No estamos hablando de perder un desafío o una desventaja.
Estamos hablando de algo que fácilmente pudo terminar en un accidente real. Y eso es lo preocupante. Porque además de peligroso, también está el hecho de que rompe directamente las reglas del propio desafío. Se había establecido hasta el capítulo 1 que ningún participante podía llevar objetos externos. Y aún así, Ashley sacó una cuerda que nadie sabe de dónde salió. Ese detalle no es menor, no es una pequeña trampa, ni algo que se pueda dejar pasar tan fácilmente. Es una infracción directa a las normas del juego. Usar esa cuerda para detener a Fiore, evitando que tenga la oportunidad de regresar, no es el problema, es cómo lo hace. La forma en la que interviene no solo es injusta, sino también peligrosa. No solo estaba afectando el resultado del desafío, sino que estaba poniendo en riesgo físico a otros participantes. Y aún así, este momento no recibe el mismo nivel de crítica que otras acciones dentro del show. Ahí es donde entra algo bastante evidente, que es el favoritismo. Muchos fans tienden a justificar o a minimizar este tipo de situaciones, simplemente porque Ashley es un personaje que se junta con otro más querido del fandom, en este caso Jake. Se le perdona más y se le cuestiona menos. Si este mismo escenario hubiera ocurrido con otro personaje menos querido, la reacción probablemente habría sido muy distinta. Fue algo que sinceramente pudo haber terminado en claramente una tragedia. Se les prohíbe traer su equipaje y también sus pertenencias, así como cualquier dispositivo electrónico. Se les prohíbe traer su equipaje y también sus pertenencias. ¡Sí tenías uno! Traje esto de contrabando. Traje esto de contrabando. Muchos dicen que Alec está sobreexplotado. ¿En serio? Jamás pensé leer sobreexplotado y Alec en una misma frase. Si estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Alec, a diferencia de otros favoritos como lo son Tom y Jake, no participó en 5 temporadas ni cuenta con sus respectivos spin-off. No se dedicaron toda una temporada a resolverle sus problemas amorosos, como lo hicieron con la pareja ya mencionada. Ni siquiera fueron capaces de darle un cierre digno. Encima, el desafío en el que se fue estuvo completamente guionado. Estamos hablando de que Tom le ganó a Alec en un desafío de memoria solo por acordarse del T-Rex que le hacía acordar a Jake. Hasta tienen un libro. ¿En serio? ¿Van a ser capaces de decir que está sobreexplotado? Además de que supuestamente merecía irse en el capítulo porque perdieron gracias a él. Les tengo que recordar quién soltó el palo e intentó hacer todo solo porque hizo menos el trabajo de sus compañeros. Oh sí, fue culpa de Alec, ¿no? Gran idea dejar al sujeto que tiene su propia miniserie y dejar a Benji, que no hace nada por su equipo desde el minuto 1. Además, que está demostrando que para lo único que sirve es para ser un alivio cómico. Les dejo con unos ejemplos. Pero ni siquiera estamos sosteniendo el poste. Creo que va a ser más rápido si lo hago solo. Creo que va a ser más rápido si lo hago solo. Antes de elegir posiciones y empezar, un favorito no va a participar. Obviamente debería ser. Yo me ofrezco. Favoritos, 2 de ustedes no participan para equilibrar las cosas. Literalmente soy un niño random, no juego. Tampoco yo. No lo digo por mi estatura, sino porque no fui precisamente Michael Jordan la otra vez. Yo mejor me siento. Luego de estos maravillosos ejemplos que les acabo de proporcionar, donde Benji sigue siendo el alivio cómico de su equipo y no sirve de nada desde el capítulo 1, y Tom, bueno, es Tom minimizando el trabajo de Alec porque, oh sí, soy más fuerte que él. Quería aclarar un punto. Yo no tengo nada en contra de los fans de estos personajes, ni mucho menos tengo algo en contra del personaje.
Lo único que realmente no tolero son los fans tóxicos. Esto creo que era necesario aclararlo, por si acaso. Ahora, pasando con uno de los puntos finales de este video, yo quisiera saber por qué rayos durante toda esta temporada Anastasia está teniendo el complejo de diva, entre muchísimas comillas, e intentó hacerse la moralista tratando de que Alex sea mejor padre, incluso juzgándolo. Hijita, no tienes hijos, no sabes lo difícil que es lidiar con uno, no sabes nada de su vida ni cómo la pasó para llegar a ese punto. Es realmente molesto que te estén hostigando con eso, sabiendo que Alec en la velada que tuvo con Rilla, ya estando borracho, le confesó que soñaba con su familia y que se lamentaba ser un mal padre. Por esa razón cayó en el alcoholismo. Sinceramente, Anastasia se me hizo una metiche. Podría esperar esto de Rosa María, porque es mamá. Pero, ¿qué pintaba Anastasia en todo esto? Solo se la pasó carcomiendo la cabeza de Alec al punto de casi haberle lavado el cerebro y hacerle pensar de que, oh, tiene razón, Anastasia tiene razón, cuando en realidad lo único que hizo fue dejarse manipular por esta y por ende terminó fuera del show. Y bien, ¿podemos rescatar algo de este video? La respuesta es sí. Alec ha tomado malas decisiones, manipulado situaciones dentro del juego desde su debut y claramente tiene defecto como todos. Pero no es el monstruo que muchos quieren pintar. Es un personaje que se siente genuino y sobre todo humano. Alguien que cometió errores, que perdió su familia, que intentó recuperarla de cualquier forma y que falló en este intento. Y tal vez lo más interesante de Alec es precisamente eso, que su historia nos recuerda algo bastante real. A veces una sola acción es suficiente para que la gente pueda decidir quién eres en realidad. Pero como diría Alec, Chíngatelos, Fiore. al final del día, lo más fácil siempre será juzgar desde afuera, porque es mucho más simple señalar a alguien que intentar entender por qué llegó hasta ese punto. Muchas gracias por ver y nos vemos en otro video. Bye bye, besitos.